Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de tapping. Vamos a ver, en primer lugar vamos a explicar qué es el tapping, ¿no? El tapping es una técnica que es súper sencillita de hacer, pero aun y con su sencillez tiene unos resultados sorprendentes, tanto por lo sencillo que es, porque es que realmente es muy sencillita, y también por la efectividad que tiene, ¿vale? Es una técnica que sirve para tratar cualquier tipo de problema, ¿vale? Con tapping podemos tratar cualquier problema, ¿vale? Se basa en que todos los problemas se deben a un desequilibrio energético que tiene dentro de la persona de la que sufre pues, los problemas, ¿no? Entonces, es una técnica también súper potente y súper efectiva, como he dicho, ¿no? Porque cualquier persona también puede aprender a liberar cualquier emoción, ya sea ansiedad, estrés, insomnios, miedos, bloqueos, dependencias emocionales, dependencias físicas, ¿vale? Para liberar dolores, ¿vale? Como complemento también de otras terapias también van muy bien, de otras terapias así holísticas, como puede ser el Reiki, bueno, es como complemento va muy bien, ¿vale? Es una técnica que nos libera a todo, o sea, de todo lo que nos impide pues alcanzar nuestro potencial, ¿vale? Entonces, el objetivo del tapping es simplemente eliminar ese desequilibrio que está causando el problema, ¿vale? Y lo hace mediante dos pasos muy sencillos, que son la formulación del problema, primero, con una frase sencilla, una frase que sea sencillita y comprensible, como por ejemplo, si te duele la espalda, pues me duele la espalda, si te duele la cabeza, pues me duele la cabeza, si tengo estrés, pues tengo estrés, una frase tan sencilla como esta, ¿vale? Mientras se pronuncia pues, en voz alta la frase que se ha elegido, ¿vale? Hay que también hacer unos golpecitos, que ahora luego os enseñaré un poquito cómo se hacen, en una serie de puntos del cuerpo. Luego os enseñaré una receta básica. Hay más puntos de tapping, pero os enseñaré pues, lo básico, ¿vale? Ahora. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este procedimiento? Pues es revivir ese problema, ¿vale? Para hacerlo salir a la superficie y entonces eliminarlo completamente, liberando pues, los bloqueos energéticos, ¿vale? Pronunciar la frase que lo describe, o sea, esa frase cortita que os he dicho, lo que hace es la manera de que nosotros hacemos salir ese problema, ¿vale? A la superficie, y los golpecitos lo que hacen es que contribuyen a desbloquear, trabajando en centros de energía, ¿vale? Entonces ahora os voy a explicar un poquito la historia del tapping para que lo sepáis un poquito, ¿vale? De dónde viene esta técnica, qué es, ¿no? Bueno, el tapping se basa en el sistema de meridianos, ¿vale? Que utiliza la acupuntura china. Es una técnica más moderna, ¿vale? Una técnica moderna que conocemos hoy, que empezó a gestarse cuando Marie, que ahora os explico la historia, una mujer que tenía miedo al agua, mucho miedo, ¿no? Y decidió pedir ayuda a profesionales. Entonces Marie acudió al doctor Callahan, perdón, y bueno, el doctor Callahan fue muy frustrante durante muchos años este caso porque no había forma, ¿no? Pasaron más de 2 años sin que consiguieran avanzar lo más mínimo, ¿vale? Con diferentes terapias. Había probado pues prácticamente todo lo que sabía sobre psicoterapia tradicional, ¿vale? Pero nada, no había manera, no funcionó nada. Trabajó también con muchas técnicas. Una de las técnicas que trabajó fue la acupuntura, entonces estudió el sistema de los meridianos
y todo lo que pudo aprender sobre esta tradición milenaria, ¿no? Entonces lo aplicó así a Marie. Pues bueno, un día Marie, durante una sesión, pues, ¿qué hizo con Marie? Cobró como un sentido para el doctor Callahan, porque por primera vez Marie le explicó al doctor que la sensación de miedo y angustia que le producía el agua la sentía sobre todo en el estómago. Entonces, en ese momento le hizo un flash de inspiración y recordó que, según la medicina china, el meridiano del estómago empieza debajo del ojo. Y le pidió a Marie que se diera unos pequeños golpecitos en ese punto, ¿no? Luego de trabajar con esta técnica, con golpecitos, Marie ya exclamó directamente que ya, o sea, dijo directamente que ya no está, que esa terrible sensación que tenía en el estómago, que ya no estaba. Y que no le tenía miedo al agua, ¿vale? Entonces, después de este resultado tan potente que tuvo el doctor Callahan con Marie, decidió estudiar todo este tema un poquito más a fondo, ¿no? Para aplicarlo pues en otros casos, en su consulta. Entonces, de este estudio nació una técnica, ¿vale? Que es la que se llama hoy día la TFT, ¿vale? Que consistía pues en golpear una secuencia de puntos de acupuntura según la dolencia que querían tratar, ¿vale? Que se tenía que tratar. Entonces, uno de los problemas de esta técnica, de la TFT, es que hay que hacer un reconocimiento previo de la persona para ver pues qué puntos hay que dar, en qué puntos hay que golpear. Y este reconocimiento también es un poquito complejo, ¿no? Y es necesario que lo haga un experto. Entonces, la manera de que el TFT no es una técnica que puede ser utilizada así por terapeutas fácilmente, ¿no? Por cualquier persona, digamos. Entonces, después, uno de los discípulos de Callahan, el doctor, bueno, no era un doctor, era más bien un ingeniero, que se llamaba Gary Craig, después de varios años, ¿vale?, experimentando con la TFT, se planteó pues, que era realmente importante encontrar la secuencia adecuada de los puntos que tenían que golpear, ¿vale? Entonces, se preguntó a sí mismo qué pasaría si en vez de esta secuencia, ¿vale?, escogía algunos puntos más fijos y los golpeaba y les daba esos golpecitos siempre en cualquier tratamiento, ¿no?, que apareciera. Entonces, de esta manera no había que hacer ningún diagnóstico, todo sería más sencillo, ya que porque los puntos que había que golpear eran siempre los mismos, ¿no? Y después de haber hecho varias pruebas, Gary Craig vio que su nueva versión, que era un poquito más bueno, que es un poquito más, no, que es más simplificada, funcionaba igual de bien. Entonces, si funcionaba igual de bien, ¿por qué no hacerlo lo más simple, no? Entonces, en vez de llamarla TFT, la llamó Emotional Freedom Technique, que es EFT o técnica de liberación emocional, ¿vale? Que ahora mismo pues la conocemos con el nombre de tapping, ¿vale? Entonces, sabemos, ¿vale?, como os he dicho, hay que formular ese problema, ¿no? Hay que hacer una pequeña frase. Entonces, hay que hacerlo, salir a la superficie. Cuando nosotros empezamos a hacer tapping, lo primero es eso, ¿no? Salir a la superficie ese problema para sanarlo. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que un recuerdo evoca una emoción, ¿vale? Entonces, cada vez que se accede o que se reactiva este recuerdo, como resultado de un pensamiento, por algo que se ha aparecido en el entorno, entonces lo que hace es que la emoción negativa se vuelve a experimentar otra vez, ¿no? Entonces, sería como una secuencia de recuerdo, ¿vale? Se invoca en emoción física, en emoción negativa, ¿vale? Entonces, el doctor Callahan
por otra parte, también descubrió que hay un paso intermedio entre el de recuerdo-pensamiento y la emoción negativa, que no es otra cosa que el desequilibrio, ¿vale? O el bloqueo en el flujo normal de la energía a través de los meridianos, ¿vale? Entonces, el meridiano, digamos, el meridiano, para el que no le suene así un poco raro o no lo conozca, los meridianos es el término que se conocen, con el que se conocen pues, los canales de energía corporales, ¿vale? Nuestros en la medicina tradicional china, ¿vale? Los mismos que se tratan, por ejemplo, pues en acupuntura, ¿vale? Entonces, un pensamiento o un recuerdo activa un desequilibrio en el sistema energético corporal que se experimenta como dolor físico o psicológico, como pone aquí, ¿vale? Esta es la secuencia real. La secuencia normal que la gente suele pensar es que un recuerdo te lleva a una emoción negativa, pero en realidad sucede todo este proceso, ¿no? Un pensamiento o recuerdo activa un desequilibrio en el sistema energético corporal y a continuación se experimenta pues, el dolor físico o psicológico, ¿vale? Entonces, cuando hay un desequilibrio en el sistema energético que ha sido calmado, ¿vale? O normalizado, la persona ya no experimenta más dolor o esa emoción negativa con el recuerdo o el pensamiento en cuestión que le atormenta, ¿no? Que le tiene ahí más... bueno, que le provoca todo ese malestar, ¿no? Bien, entonces, antes de dar la receta básica, bueno, la voy a dejar aquí ya puesta, antes de dar la receta básica voy a dar unos pequeños consejos, ¿no? Que es, a ver, para hacer tapping se puede hacer con cualquier mano, ¿vale? Normalmente es más conveniente hacerlo con la mano dominante, o sea, si eres derecho, si eres diestro con la derecha, si eres zurdo con la izquierda, ¿vale? Entonces lo que se hacen es dar golpecitos suaves con las yemas de los dedos, índice y medio, ¿vale? Y esto normalmente suele cubrir pues un poco más, o sea, suele cubrir un poco más grande, el área más grande, que si lo hiciéramos con la yema de un solo dedo. Entonces te permite cubrir bien los puntos tapping con mayor facilidad, ¿no? Entonces, el tapping se hace con firmeza, pero no, o sea, esos golpecitos los tenemos que hacer con firmeza, pero no como para hacernos daño, ¿vale? O dejar alguna marca. No, son golpecitos que se hacen de forma firme, pero sin hacer ningún daño, ¿vale? O sea, es una terapia que en sí dolor no tiene. Entonces, la mayoría de puntos tapping son bilaterales, ¿vale? Eso es otro punto importante. Ahora os enseñaré los puntos también tapping. No importa qué lado utilices, tampoco importa si cambias de lado durante la secuencia. Por ejemplo, podemos hacer tapping debajo del ojo derecho y más adelante en la secuencia hacia el hornil izquierdo, hacerlo los dos a la vez, no importa, ¿vale? También puedes hacerlo con las manos y sentir mayor intensidad, ¿vale? O sea, con las dos manos, como os he dicho, hacerlo los dos a la vez, entonces así sientes más intensidad del proceso. Vale, entonces en la EFT los puntos se estimulan dando golpecitos, como os he dicho, suaves con las yemas de los dedos, haciendo pues lo que se denomina tapping, que por eso se llama así, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces se suele hacer los golpecitos? Pues solemos hacer entre 7 y 9 veces, tantas como te lleve a inspirar o exhalar, ¿vale? Porque también lleva un proceso como de meditación, ¿no? Entonces tienes que respirar, ¿vale? Y exhalar. Normalmente, o sea, hay diferentes puntos, ¿no? Que son los puntos del 0 al 8 son los puntos básicos de tapping y se usan siempre. Pero luego también están los de los dedos del 9 al 12 que son opcionales, ¿no?
Ahora os enseñaré un poquito todos, os enseño dónde están y cómo se hace. Entonces, en principio solo hay que dar golpes en uno de los lados, el que prefieras, aunque lo puedes hacer con los dos, como te he dicho. Si eliges hacer los golpecitos solo un lado, no hace falta que sea siempre el mismo, puedes ir alternando, ¿vale? Sin ningún problema. Y si esto te resulta más cómodo, pues también, ¿no? O sea, eso es, puedes hacerlo como te resulta a ti, ¿no? Entonces, la técnica básica para golpear estos puntitos es utilizar, como os he dicho, los dos deditos, el índice y el mayor, relajando la muñeca y hacer golpecitos suaves en cada punto. Entonces, en el caso del punto 0, que ahora os enseñaré cuál es, que se llama el punto karate, es mejor utilizar 4 dedos en lugar de 2, porque es más amplio, ¿no? El índice, corazón y meñique. De esta forma, pues cubre el área, ¿vale? Cubre toda el área que va desde la base del meñique, ¿vale? Que es el punto karate, hasta la parte superior de la muñeca. Entonces, luego, en el punto número 1, que también va bien usar los 4 dedos, ahora os explico por qué, ¿no? Porque, o incluso incluir los 5 para cubrir un área mayor, ¿no? Hay que hacer, como guía general, hay que hacer golpecitos en cada punto pues de 7 a 10 veces, ¿no? Pero tampoco hace falta ir contando, o sea, es una cosa, tiene que ser pues un poquito intuitivo también, ¿vale? Bien, ahora os voy a enseñar los puntos, ¿vale? Me abro a mí el vídeo, voy a retirar la pantalla, me abro a mí mi vídeo y os enseño los puntos. Vale, ya me veis. Los puntos karate los tenemos aquí. Mirad, tenemos el punto número 0, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, utilizamos todos los dedos. Entonces hacemos golpecitos así. ¿Vale? Golpecitos medios. No hace falta dar golpes fuertes, sino golpecitos pues de 6, como os he dicho, de 7 a 10. No hace falta cortar, ir poquito a poco. ¿Vale? Entonces, el punto número 1 sería aquí arriba. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, podéis hacer como una pinza así, ¿vale? ¿Sabéis las pinzas estas que tienen, que son para hacer masajes, que también utilizan un poquito los puntos de acupuntura? Pues hacemos así, ¿no? Un poquito y hacemos así, también de 7 a 10 golpecitos, ¿vale? Siguiente punto, son las cejas. Bueno, voy a quitar las gafas porque si no, son las cejas, ¿vale? Entonces, las cejas es en esta parte de aquí. Entonces, cogemos los dos deditos y damos golpecitos aquí. ¿Vale? Aquí. No importa que sea, a ver, tampoco hay que ser muy de esto. Sabemos que es aquí, ¿no? Entonces, vamos a dar en el punto, seguro. No, si lo hacemos, no lo vamos a hacer aquí, sabemos que es aquí, ¿no? Entonces, vamos a coger los puntos porque seguro que daremos en el punto con los dos deditos, ¿vale? Entonces, como os decía, podéis hacer uno, podéis hacer el otro, o los podéis hacer los dos a la vez, ¿vale? El siguiente punto lo tenemos aquí. Entonces, aquí igual, podéis hacer uno, el otro o los dos, como queráis, ¿vale? El segundo punto lo tenemos, el siguiente punto lo tenemos aquí, ¿vale? Que es el que os mencionaba antes. Entonces, igual, podemos hacer pues así, podemos empezar con uno, siguiendo con el otro, con los dos a la vez, ¿vale? Como más os convenga. Siguiente punto aquí. Este sería el siguiente aquí. Después iríamos a las clavículas, ¿vale? Que igual, como son bilaterales, podemos coger uno, el otro o los dos. El siguiente lo haríamos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí debajo de la axila. Y después nos iríamos a las manos. Las manos las tienes que colocar así. Colocas las manos así, entonces los golpecitos los tienes que dar aquí, ¿vale? En esta zona de aquí. Tienes que coger la línea de la uña,
y hacia abajo, y en este punto dar los golpecitos. Primero aquí, después aquí, en este dedo, después este siempre lo saltamos, y después este. ¿Vale? Después el meñique. También hay otro punto que es este de aquí, que también es bueno hacerlo así, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito más avanzado y ya iremos viendo, ¿vale? Pero los puntos son esos. Bien, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Ah, no, es este. Vale. Entonces, la receta básica es lo que tenemos que hacer primero, ¿vale? Antes de nada, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer esa sesión de tapping es decidir el problema que queremos tratar, ¿no? Porque, bueno, hay que elegir una serie de frases que lo van a describir tal y como lo sentimos, ¿no? Entonces, es importante definir cuál. Solo podemos tratar uno, ¿vale? O sea, trataremos uno por uno, todos a la vez no lo podemos hacer, ¿no? Trataríamos uno por uno. Entonces, lo que después hay que hacer es sintonizarte un poquito, hacer una meditación, ¿vale? Una pequeña meditación. Y cuando hayas sintonizado contigo y te vengan esas oraciones sobre ese problema, las anotamos en una libreta, ¿vale? Anotamos pues todo en una libretita, ¿vale? Entonces, también es bueno, y bueno, ahora tenéis que expresar pues esas oraciones. Entonces, también es bueno la evaluación. Hay que evaluar en escala de intensidad de 0 a 10. Por ejemplo, si no tienes trabajo, puedes elegir frases como no tengo trabajo, no encontraré nunca trabajo, la cosa está fatal, etcétera, ¿no? La cosa está muy mal, etcétera. Entonces, elegimos la frase que resuene más con nosotros de las que hemos escrito y que forman parte pues, de ese problema, ¿no? Y pueden ser solo una o más de una frase, ¿vale? Elegimos la que más nos resuene, ¿vale? Entonces, de las frases es lo que se llama la frase recordatoria. Entonces, tenemos muchos pensamientos, ¿no? Todos ellos, todos esos pensamientos están conectados con nuestro cuerpo a través de nuestra neurología general, ¿no? Un montón de recuerdos, de experiencia que tenemos almacenadas, ¿no? Entonces, en estas experiencias que están almacenadas también están guardados los patrones de cómo están fluyendo los meridianos, ¿vale? En el momento pues, en el que sucedieron esas cosas. Y además tenemos también algunos patrones de pensamiento que dirigen el funcionamiento de los meridianos segundo a segundo, ¿no? En un sistema dinámico que está interrelacionado. Entonces, esa frase recordatoria que tenemos es simplemente una palabra o una frase corta que describe el problema y que repetimos en voz alta cada vez que hacemos tapping en uno de los puntos de la secuencia, ¿vale? Y de esta forma, continuamente la recuerdas, ¿no? Le estamos recordando a nuestro sistema el problema sobre el cual estamos trabajando, como por ejemplo, pues podríamos decir, aunque tengo este miedo a hablar en público, ¿vale? La frase que tenemos que decir siempre que nos hacemos, por ejemplo, hablando de ese miedo en público, ¿no? Pues eso diríamos, aunque tengo este miedo a hablar en público, me acepto completa y profundamente, ¿vale? Dentro de esta afirmación, las palabras de miedo a hablar en público son ideales pues, para usarlas como frase recordatoria, ¿no? Esa sería la frase recordatoria, ¿vale? Entonces, también la podemos usar en versión más corta, que podríamos, pues, por ejemplo, este miedo o solo decir hablar en público,
¿vale? Entonces, la receta preparatoria, el ingrediente número 1, ¿vale? Es la preparación. Entonces, la frase, como os he dicho, aunque tengo miedo, me amo y me acepto con plena y profundamente. ¿Vale? O sea, esa sería la frase. Entonces, esto entonces lo repetimos por unas 3 veces, ¿vale? Haciendo tapping en el punto para karate, ¿vale? Y después continuamos con las secuencias, ¿vale? Luego también hay más avanzadas y hay más eso, pero más que nada es para que sepáis cómo funciona el tapping, qué es lo que hace, cómo libera esas emociones y cómo las podemos curar, ¿vale? Entonces, ahora lo que os decía,